Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com. Buenas, ¿cómo andan? Para nosotros una alegría estar de nuevo juntos. Una alegría y además un lujo, porque tenemos música en vivo y un ritmo que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa de hoy. El programa está buenísimo porque hoy conoceremos cómo llegaron los primeros africanos a América. Descubriremos su historia y su presente. Sabremos cómo ha influido la presencia de la cultura africana en todos nosotros y en nuestras costumbres también. Desde la religión y la música hasta el deporte y el carnaval. Sabremos cómo viven hoy los descendientes de aquellos primeros grupos y cuál es el legado que recibimos de lo que denominamos cultura afro. Entre los que fueron llegando a esta tierra desde otros continentes, además de la gran mayoría europea, también vinieron asiáticos y africanos y conformaron diversas comunidades. La población con raíces africanas, los afrodescendientes, tienen una gran presencia y su legado, su influencia, su huella cultural está en las manifestaciones sociales cotidianas de los distintos países de nuestro continente. En la actualidad, se estima que un 30% de la población de toda Latinoamérica y el Caribe es descendiente de los africanos que llegaron a partir del siglo XVI. Blanco, cobrizo, amarillo, negro. Entre el blanco y el negro, las tonalidades intermedias que quieran imaginar. Es que en la población latinoamericana conviven muchos colores. ¿Por qué? Porque Latinoamérica está habitada por personas de orígenes muy variados. Dos de estos afrodescendientes los tenemos aquí. Son músicos y son realmente muy buenos. Pobre profe, porque él se perdió la música. Aunque supongo que conociéndolo va a venir con alguna sorpresa seguro. Profe, discúlpenme, pero hablamos de los primeros africanos que llegaron a América en el siglo XVI. Pero no contamos por qué llegaron y en qué condición. Esa población que comenzó a ser traída desde el África en torno al año 1500, es decir, poco después de la llegada de Colón, era traída en forma violenta, como esclavos, bajo el dominio de otra persona, y en América eran vendidos como si se tratara de objetos. Recién en el siglo XIX, la esclavitud se terminó en América. Fue abolida en los distintos países, y las personas que permanecían en condición de esclavos consiguieron su libertad. ¿Pero qué entendemos por lo afro? ¿Cómo definir lo afro? Consultamos a un especialista. Entendemos por cultura afro toda la supervivencia histórica, religiosa, musical de lo que fue la cultura africana traída por los africanos esclavizados llegados durante la época de la trata esclavista. Decimos afro y no africana porque es una supervivencia, es una descendencia. Entonces hablamos de cultura afro en ese aspecto y tiene que ver específicamente con la cultura creada a partir de estas poblaciones traídas a las Américas en esta región del planeta. Y
obviamente se relaciona con los distintos grupos que fueron traídos de manera forzada a las Américas. Entonces tenemos cultura afro de influencia bantú, una cultura afro de influencia yoruba, una cultura afro de influencia hausa, ¿sí? O ashanti, y esto tiene que ver con las distintas zonas de las Américas a donde fueron transportados, como decía, de manera forzada los africanos esclavizados, ¿no es cierto? Lo afro es todo lo referente a los usos y costumbres africanas. Al conjunto de valores culturales y espirituales, a los orígenes de las personas llegadas por la fuerza desde ese continente, a la resistencia a ser esclavizados, a sus descendientes, que mantienen activa buena parte de su cultura ancestral, que se manifiesta en la cocina, la música, otras expresiones culturales, los rituales y la religiosidad. Algunos exponentes de lo afro son el uso de tambores en la música, la capoeira, la religión umbanda o las formas de vivir el carnaval. Algunas de estas expresiones culturales son una herencia muy clara de lo que trajeron las personas llegadas desde África, como el candombe. El candombe fue evolucionando con el tiempo, pero nunca perdió sus raíces afro. Expresiones como el carnaval, una fiesta popular propia de los países de tradición cristiana, llegó a América a través de los europeos, pero se enriqueció con el aporte de los descendientes de las poblaciones afro. Donde más claramente se ve esta mezcla, esta combinación de elementos de distintas culturas y orígenes, es en la religiosidad. En América, la religión católica, traída por los europeos, fue enriquecida por rituales propios de las poblaciones originarias y también de las poblaciones afro. Uy, blues, me encanta esta música. Vamos a compartirla unos segunditos. Es realmente muy linda de escuchar. Es que el blues es una de las manifestaciones en las que se reconoce mucho más claramente la impronta cultural afro. Esta impronta de lo afro es importantísima en Norteamérica y también podemos notarla, por ejemplo, en el jazz. También es muy linda. El jazz es una música que nace de la combinación de tres tradiciones: la autóctona de los Estados Unidos, la africana y la europea. La comunidad afroamericana del sur de los Estados Unidos desarrolló esta expresión musical a través de la improvisación. En forma muy creativa, improvisaban sobre la base de músicas religiosas que habían traído de África. También sobre la música y los ritmos de las orquestas estadounidenses, sobre todo de las bandas militares y sobre formas de la música europea. Recién mencioné a la comunidad afroamericana. También hablamos de los afrodescendientes, pero ¿quiénes son los afrolatinos? Se llama afrolatinos a los latinoamericanos que descienden de aquellas generaciones de africanos traídos como esclavos. La mezcla de los africanos con los habitantes de América contribuyó a formar una sociedad multicultural. Todas las costumbres, las ideas, la música, las prácticas de aquella población llegada a nuestra región contribuyeron a enriquecerla culturalmente. Con cadenas como estas, en condiciones terribles, millones de africanos fueron traídos como esclavos a América, a trabajar en plantaciones de algodón, de té y de azúcar, entre otras. El profe nos va a contar cómo y por qué empezó esta práctica infame, que tuvo como víctimas a millones de personas. A partir del siglo XV, durante la conquista y colonización de América por parte de los europeos, se desarrolló una forma de explotación agraria muy característica de esos tiempos: la plantación. Las plantaciones ocupaban extensiones muy grandes. Estaban ubicadas principalmente en el nordeste de lo que hoy es Brasil, en Colombia y en el Caribe. En estas plantaciones se cultivaba azúcar, té, cacao, algodón, tabaco y caucho. Estas materias primas se llevaban a Europa y allá eran consumidas o vendidas al África como productos manufacturados. En las plantaciones, que estaban en manos de los europeos, trabajaban los habitantes originarios. Pero las tierras eran tan grandes que necesitaban mucha mano de obra. Entonces sus dueños optaron por traer esclavos y se utilizó a personas de origen africano. Estas plantaciones estaban en colonias portuguesas, españolas, inglesas, francesas y holandesas. Y los productos ya dijimos que eran vendidos en Europa y en África. Entonces se estableció un comercio de productos y de personas. Esto funcionaba así. Lo que se obtenía en América, en las plantaciones o en las minas, se enviaba a Europa.
Allí parte se vendía y otra, convertida en productos manufacturados como telas, armas, alcohol, se enviaba a la costa occidental de África, donde se cambiaba por personas, por esclavos. Estas personas eran enviadas a América, donde se vendían a cambio de productos como azúcar, que a su vez era enviada a Europa, y así se iniciaba nuevamente este circuito. A esta práctica se la conoce como comercio triangular. En las bodegas de barcos como este, eran traídos los africanos que tuvieron la desgracia de ser capturados y esclavizados. Muchos no sobrevivían ni siquiera al largo viaje hacia América. ¿Quiénes fueron los principales responsables de este tráfico de personas? ¿Profe? Uno de los agentes más importantes fue la corona portuguesa. El destino que Portugal les daba a estos esclavos africanos eran las colonias portuguesas en América. El puerto de la ciudad de Lisboa se convirtió en uno de los mayores centros de comercio de esclavos de Europa en el siglo XVI. Todos los estados con posesiones en América se dedicaron a este tráfico. Pero Inglaterra terminó convirtiéndose en la que más provecho sacó de este terrible negocio al que se llamó negrero. En cuanto a los proveedores de estos esclavos en África, algunos eran los líderes o supuestos reyes de tribus, que vendían a los prisioneros que capturaban en guerras contra otras tribus. Y otros eran los llamados negreros, gente que capturaba personas, generalmente del interior del África, para después venderlas. Los esclavos eran traídos en condiciones infrahumanas. Hombres, mujeres y niños viajaban hacinados, encadenados, sin agua potable y con poca comida. Eran víctimas de pestes y enfermedades, y 1 de cada 4 moría en el trayecto. Los que soportaban el viaje eran sometidos a tareas en condiciones durísimas, y su esperanza de vida no era mucha. ¿Desde qué puertos se distribuía a los esclavos por América, profe? Principalmente desde 4 puertos. Cartagena de Indias, La Habana, Veracruz y Buenos Aires. Del Cerro Rico se sacaban cantidades increíbles de plata que eran enviadas a Europa. Llevaban a trabajar a africanos esclavizados. Como pasaba en las plantaciones, la población originaria no era suficiente. Además, el trabajo era tan duro que muchos no sobrevivían en esas condiciones. Y para los africanos era más difícil de soportar, porque estaban acostumbrados a las temperaturas de África y no al clima característico del altiplano. ¡Uy, mi sección preferida! Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Sabías que la cantidad de africanos traídos a América como esclavos se estima que fue de 12 millones de personas? ¿Sabías que para esto los barcos negreros hicieron más de 54.000 viajes a través del Atlántico? En América, con el tiempo, hubo otras ocupaciones para los esclavos, además de la plantación y la mina. En las ciudades, por ejemplo, fueron consiguiendo trabajos como sirvientes y desarrollando algunos oficios. A ver, zapateros, sastres, herreros y hasta plateros. Pero, ¿hasta cuándo duró el comercio de esclavos, profe? A fines del siglo XVIII entró en crisis. Y esa crisis se agudizó con las independencias de las colonias españolas en el siglo XIX, que además consiguieron la abolición de la esclavitud en el mundo, y que se otorgaron derechos civiles y políticos a los esclavos liberados. Brasil fue el último país latinoamericano que abolió la esclavitud en 1888. Pero qué interesante y cuántas cosas estamos aprendiendo. Así que, un buen momento para hacer el primer Pasando en Limpio del día de hoy. Desde el siglo XVI hasta el XVIII, 12 millones de esclavos africanos fueron traídos a América. Los países que tenían sus colonias aquí, como Portugal, España e Inglaterra, los traían en barcos y los distribuían en toda América desde los puertos de Cartagena de Indias, La Habana, Veracruz y Buenos Aires. En América, de norte a sur, trabajaron en plantaciones de azúcar, té, cacao, algodón, tabaco y caucho, o en las minas en condiciones infrahumanas. Esta forma de explotación se fue terminando a medida que cada país fue aboliendo la esclavitud entre los siglos XVIII y XIX.
Y en cuanto a la población afro, actualmente en América, ¿sabías que actualmente la mayor concentración de población afro se da en Brasil, Colombia y los países del Caribe? ¿Sabías que en Brasil los afrodescendientes son el 50% de la población total, que es de 186 millones de personas? Brasil, Colombia y los países del Caribe. Claro, porque ahí estaban la mayoría de las plantaciones donde trabajó la población africana. Vamos a ver otros datos interesantes. En Colombia, los afrodescendientes son un 30% del total de habitantes y están entre los sectores de menores recursos. En Belice, la población afro es el 27%, en Panamá el 14% y en Ecuador el 5%, lo que representa algo así como 600.000 personas. En Honduras es el 1%, el 2% en Costa Rica y en Uruguay el 6%. Profe, en esta estadística no encuentro a la Argentina. ¿Habrá alguna razón? Puede ser. Argentina, como Uruguay, Chile y Costa Rica, suelen imaginarse como naciones conformadas básicamente por descendientes de europeos. Pero la realidad es otra. Los grupos mestizos son los mayoritarios. Los mestizos son los descendientes de la mezcla de culturas diferentes, hijos que nacieron del encuentro entre la población originaria del continente y europeos blancos. Y en la Argentina, aunque suele ser vista como el país latinoamericano con más similitudes a uno europeo, un rasgo característico de su población es el mestizaje. Se calcula que la población mestiza es de aproximadamente el 60%, y al igual que en Chile y en Uruguay, hay minorías descendientes de africanos. Dijimos que Buenos Aires fue uno de los 4 puertos de Latinoamérica desde donde se distribuía la mayoría de los esclavos llegados desde África. Sin embargo, la población afrodescendiente hoy no es significativa en cantidad como en otros países. ¿Cuál es la historia de los africanos traídos como esclavos a la Argentina? La historia de los africanos traídos de manera compulsiva a esta parte de América, específicamente lo que llamamos el Río de la Plata, se relaciona directamente con la trata esclavista entre los siglos XVI y XIX, cuando se da por abolida en la mayor parte de los países de América. Es importante señalar que los puertos de Montevideo y de Buenos Aires eran los puertos más activos del Atlántico Sur en cuanto al tráfico esclavista. Y me parece importante señalarlo porque generalmente se sostiene que no hubo esclavitud en la Argentina, lo cual no es cierto. Fue una trata continua, ininterrumpida, sí fue prohibida en determinados momentos, pero de todas maneras se continuaba a través del contrabando, así que por lo cual la esclavitud y el tráfico consecuente no terminó sino hasta 1853, en que la Constitución Nacional declara la abolición de la esclavitud. Es decir, aquí hubo tráfico y trata esclavista como en los otros países de América Latina. En Latinoamérica, los africanos traídos como esclavos fueron destinados a ámbitos rurales, al trabajo en plantaciones y las minas, pero con el tiempo y con la abolición de la esclavitud fue migrando, trasladándose a las ciudades. Pero para la mayoría esto no significó una gran mejora en su calidad de vida. Muchos de los afrodescendientes viven por debajo de la línea de pobreza, desempleados o en puestos con salarios muy bajos. Por supuesto, también hay afrolatinos que lograron progresar y prosperar con sus profesiones o sus trabajos. 1, 2, 3, va. Yo como que toco, pero mejor no molesto. Suena mejor con ellos, que son muy buenos músicos. Es algo que de alguna manera pasa de generación en generación. Profe, se lo pregunto con este ritmo de fondo. Dijimos que la población afro enriquece culturalmente a las sociedades latinoamericanas. Ahora, ¿cómo se origina este legado cultural afro? ¿Y cuáles son sus manifestaciones más importantes? Tenemos que empezar hablando de África, que es un continente muy grande, donde conviven muchos grupos humanos distintos, con diferentes rasgos, lenguas, creencias religiosas, costumbres. Los africanos que fueron traídos a América tuvieron que sobrevivir en condiciones inhumanas, explotados, esclavizados y sometidos a todo tipo de violencia. Esta población afro siempre reclamó su liberación.
resistiendo a través de formas creativas, rituales, que llegaron hasta nuestros días como un poderoso legado cultural. Las manifestaciones culturales afro están mezcladas en la sociedad latinoamericana de muchas maneras. Hablamos de la música, la religión, la cocina, la danza y las destrezas deportivas. Danza y destreza deportiva se combinan en la capoeira, parte de ese legado cultural afro. En la selva, los esclavos abrían círculos en la tierra, cortaban la maleza y practicaban capoeira. Profe, ¿anda por ahí? ¿Puede ser? ¿Vamos a ver un poco de capoeira? Sí, Ernestina, acá estoy. Me pareció mejor que veamos capoeira al aire libre, mientras les voy a ir contando algo sobre esta actividad. Surgió en las plantaciones brasileñas entre los esclavos como una demostración de rechazo a los maltratos de los portugueses. Era una forma de lucha, pero como no podían practicarla libremente, la disfrazaron de danza. Y desde 1937 es el deporte nacional del Brasil. Y llegó un momento que hace rato que estaba esperando presentar porque mi sueño de chiquita era bailar en una comparsa. Bienvenidos al carnaval. A través de su música, sus rituales, sus danzas, las poblaciones afro también tuvieron una gran influencia en esta celebración, que supongo nos gusta a todos. Los orígenes de la fiesta de carnaval se remontan a la antigüedad, con celebraciones parecidas en la época del Imperio Romano. Desde ahí se difundieron por Europa. El carnaval se convirtió en una festividad del cristianismo y fue traído a América por los conquistadores españoles y portugueses desde el siglo XV. Los carnavales son inicialmente una costumbre de origen europeo, ¿no es cierto? Los carnavales se vuelven a festejar o se reviven en las Américas y obviamente habiendo una población tan grande como es la población afroindígena en estos países, se da naturalmente la participación de los descendientes de africanos en estas festividades y se une por supuesto al mismo espíritu festivo que ya tiene el descendiente de africanos que aprovecha esta ocasión, ¿no? Que es el carnaval para liberarse de una serie de tensiones sociales que provoca el hecho de ser esclavizado. Y esto también le servía a la autoridad. El carnaval le servía a las autoridades como una válvula de escape social, dar unos 2 o 3 días al año a esta población sometida, ¿no? Por medio de la violencia, darle 2 o 3 días para que se expresen libremente, para que el esclavo tome el lugar del amo, aunque sea por 2 o 3 días. Y como digo, esto servía como una válvula de escape social a esta presión a la que se sometía a estas poblaciones, ¿no? Y sin duda la influencia es grandísima, como lo fue en otros ámbitos de la vida social y cultural de todos nuestros países, ¿no? Ay, estaba repasando algo de lo que aprendimos hoy. ¿Sabe qué, profe? Creo que estoy como para que me ponga a prueba, así que vamos al segundo pasando el limpio del día de hoy. Los africanos, cuando fueron traídos como esclavos, eran enviados a trabajar en plantaciones o en las minas. Pero a partir de la abolición de la esclavitud, los grupos africanos fueron trasladándose hacia las ciudades. Los países con mayor proporción de afrodescendientes en Latinoamérica son Brasil, Colombia y Belice, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, esta población es minoritaria. La presencia afro en Latinoamérica tuvo importantes influencias y enriqueció culturalmente a la sociedad. La música, las danzas, las fiestas populares, las manifestaciones religiosas son parte de esa herencia, de ese gran legado cultural. Profe, me gustaría agregar un dato interesante y para eso vamos a utilizar nuestro buscador, si me permite. A ver, acá está. La población de Latinoamérica y el Caribe se estima que es de unos 550 millones de habitantes. Y los afrodescendientes, aunque no hay censos específicos, dijimos que alcanza aproximadamente un 30%, casi un tercio de la población. ¿Qué valor se le da a este grupo tan significativo? A pesar de su importancia y de ser un gran número de personas, suele haber desconsideración hacia los afros como grupo. Desconsideración hacia su situación social y de sus muchas necesidades que comparten con las poblaciones originarias y mestizas. Esto contrasta con la riqueza cultural que aportan estos grupos en nuestro continente. En naciones como México, por ejemplo, se reconoció el valor del habitante originario.
se recuperó su figura como símbolo de la resistencia frente a la conquista. Pero en pocas naciones se rescatan las contribuciones culturales con raíces africanas. Quizá sea Brasil donde, con muchos matices, la cultura afro ocupa un lugar más destacado, aunque la gran mayoría de su población sufre grandes carencias. Vimos cómo la población afro enriqueció culturalmente a Latinoamérica. Nos enriqueció. Es momento de que tanto los habitantes, nosotros, como los gobiernos de los distintos países reconozcan y valoren apropiadamente a estos grupos, su cultura y sus aportes. Hoy juntos dimos un pasito hacia eso.